Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar inicio a este tiempo. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te agradecemos por permitirnos venir a tu casa, por permitirnos tener la libertad de congregarnos, por tener familia espiritual, con quien conversar de tu palabra, con quien aprender, Señor, los misterios que nos enseñas a cada uno de nosotros, los testimonios que vivimos cada día. Bendito es tu nombre, Señor. Declaramos que este tiempo es apartado para que tu Espíritu Santo pueda hacer su obra. Declaramos que somos buena tierra, que la hemos preparado para poder aceptar la semilla, para que no se ahogue sobre las espinas, para que no caiga en un terreno que no es fértil. Señor, declaramos que nuestra mente y nuestro corazón está enfocado en escuchar tu palabra, Señor, en retener lo bueno y desechar lo malo, como hemos aprendido. En el nombre de Jesús, declaramos que al salir de este lugar, llevaremos en nuestro corazón ese tesoro que es tu palabra y que lo pondremos por obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a iniciar este mensaje leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice la palabra de Dios: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Pueden sentarse, hermanos. Con su permiso, pastor. El abandono. El abandono es algo que voy a decirlo de esta forma, es subjetivo. Es subjetivo porque es una percepción que cada uno puede llegar a tener en algún momento. Puede que no estemos abandonados, pero puede que nos sintamos abandonados. Hemos escuchado muchas veces en testimonios normalmente de gente famosa, que dice que están rodeados de personas, pero se sentían solos, se sentían abandonados. Y que el dinero no les daba lo que ellos estaban buscando hasta que se acercaron a Jesús y ellos comparten su testimonio de cómo dejaron la fama para empezar a aprender la palabra de Dios y a vivir el Evangelio. Y quiero contarles quizás la situación más profunda en donde yo me sentí totalmente abandonado, en donde realmente sentí que no había nada que yo pudiera hacer. Y durante algunos minutos batallaba contra el hecho de pensar que quizás Dios no quería tampoco hacer nada. Y fue cuando nació mi hija. Ya muchos de ustedes conocen la situación, el testimonio que compartí en alguna ocasión, en donde mi hija nació sin poder respirar y yo realmente no entendía mucho de lo que estaba pasando al inicio. Al inicio realmente yo creía que eso era lo normal. Creía que los niños no se movían al nacer. Creía que los niños eran como aguaditos. No lograba yo identificar la gravedad del asunto. E incluso, yo creo que esto no se lo he comentado mucho porque la verdad me da vergüenza, pero les comparto que, como saben, fue en un hospital privado.
y la doctora me decía que le cortara el cordón pues a Elizabeth. Yo, para empezar, creí que eso dolía. Creí que o le iba a doler a ella o le iba a doler a mi esposa, pero no sé, sentía que era como cortar un pedazo vivo de algo. Entonces tenía miedo de hacerlo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Creí que iba a salir sangre y a mí la sangre no mucho me llama la atención. Entonces me demoraba, no lo hacía. Y entonces la doctora tuvo que hablarme fuerte, 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 fuerte. Me regañó prácticamente y me dijo, ¿qué está esperando, señor? Corte. Y bueno, corté y después me moví y vi que la agarraron y se la llevaron a una mesita y yo estaba grabando y hasta ese momento yo seguía sin entender lo que estaba pasando. Hasta incluso le dije, como salen todos mojaditos, ¿verdad? Hasta incluso le dije a Cinia, mira, salió colochita, le dije, porque estaba toda llena de lo que salen, pues. Y poco a poco fui entendiendo lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero miraba que le metían un aspirador por la nariz, y después otro por la boca, y después que la masajeaban y no la maltrataban, pero a mis ojos la estaban maltratando, porque el doctor no era muy cuidadoso para hacer lo que estaba haciendo. La agarraba de un pie, la agarraba de una mano, la trataba brusco desde mi forma de ver. Y ella no respondía, ella seguía inmóvil y se iba poniendo morada y levantaban una manita y se le dejaban caer y como que si fuera un trapito, una hojita. Entonces ya más o menos cuando la doctora le dijo algo al pediatra, lograba entender que eso ya no era tan normal. Y mi esposa en algún momento preguntó, ¿por qué no llora? Entonces yo entendí, tiene que llorar. Y el doctor le dijo a alguien, no está respondiendo. Pero o no sé si era que yo no quería creer lo que estaba viendo con mis ojos, pero no terminaba como de sopesar, darle el nivel de importancia o la gravedad del asunto. Y ya empecé a quedarme yo inmóvil y solo seguía grabando y seguía grabando hasta que la doctora, ya no fui yo el regañado sino el pediatra, y algo le dijo el pediatra y entonces ya el pediatra se la llevó. Y entonces me quedé yo, ya no sabía qué hacer, mi esposa estaba ahí, pero cuando llegué a la cabecera donde ella estaba dormida. O sea, yo en ese momento no sabía que estaba dormida, solo sabía que no se movía, que no respondía. 15 minutos atrás ella estaba despierta y 15 minutos atrás no se movía. Y yo en silencio y solo pensando, y en algún momento me salí. Y creo que llegó mi papá y algo me dijo, pero fue hasta que la hermana Wendy se acercó y el Señor la usó. No me recuerdo qué dijo, solo sé que en ese momento yo pude sacar lo que tenía adentro y pude llorar. No podía hacer nada más que llorar. Yo me preguntaba, no puede ser que entremos dos, si estábamos supuestos a salir tres y voy a salir solo yo, porque yo no sabía que ella estaba sedada, creía que estaba, que ya no respiraba. Hablo de mi esposa porque ya sabía que mi hija no respiraba. Y lloré no sé cuánto tiempo, y al tiempo escuché un grito. Y ya me llevaron a verla y ya la vi lo que ahora ya sé que es un bebé normal que llora y se mueve y patalea. Pero esos minutos
mi papá estaba ahí, mi mamá estaba ahí, mi hermano mayor estaba ahí, pero me sentía totalmente solo, abandonado, sin poder hacer algo para ayudar. Eso es lo más cercano que yo recuerdo haberme sentido de esa forma. Sin embargo, ahora que ya lo veo para atrás y sé cómo el Señor se glorificó y que mi hija que antes no lloraba ahora habla y platica bastante, y que pues ya tenemos una familia, entendí cuando leí esta porción, comprendí algo. Y es que en ese versículo, les voy a ser honesto, a mí me servía de excusa para sentirme abandonado. Me servía de excusa para sentirme víctima. Porque yo decía, si Jesús lo dijo, ¿por qué no lo voy a decir yo? Si Jesús se lo dijo a su Padre, ¿por qué no lo voy a sentir yo? Pero poco a poco empecé a darme cuenta de ciertas cosas. Si leemos ese mismo salmo, ustedes saben de que en esa porción Jesús está hablando del Salmo 22. Si vamos al Salmo 22, versículo 1, vamos a ver esto muy, muy similar, pero en el lenguaje de un salmo. Salmo 22, versículo 1. Y esto es otra cosa interesante. Dice, para el director de alabanza sobre la sierva de la aurora. Sabemos que David no escribía salmos únicamente para él, que él tenía un grupo de alabanza y había un director de alabanza y él escribía salmos y daba indicaciones. Por lo que he averiguado, la palabra sierva también se puede traducir como siervo. Y aurora también se puede traducir como amanecer, siervo del amanecer. Y luego, pensando en esa palabra, siervo del amanecer, sin haber leído el Salmo, realmente eso a mí me transmite esperanza, me transmite confianza, me transmite que al leer eso, es como cuando escuchamos el nombre de un canto, y si el canto se llama Libertad, sabemos que el canto va a hablar de eso, ¿verdad? Pero ese canto que tiene por título Sierva de la Aurora o Siervo del Amanecer, empieza diciendo, Elí, Elí, para esto he sido destinado, en la versión unidad. Pero en la versión de las Américas, que es la que hemos leído todos, no dice eso. Dice lo mismo que dice Mateo 27:46. ¿Por qué me has abandonado? Entonces, ¿cómo es posible que la traducción unidad diga, para empezar no es una pregunta, es una exclamación? Y luego no dice abandonado, dice destinado. Entonces no entendía. Y empecé a buscar, a entender un poco más, a preguntarle al Señor por qué hay dos cosas totalmente diferentes. Una es pregunta, la otra es exclamación. Una habla de abandono, la otra habla de destino. Bueno, ese mismo salmo, pero en el versículo 9, cambia un poco como el concepto. Empieza hablando de abandono, pero en el versículo 9 dice, tú eres el que me sacó del vientre y me diste confianza desde que estaba sobre los pechos de mi madre. ¿Cómo alguien que tiene confianza desde que nació, en algún momento se siente abandonado? Y luego en el versículo 24 de ese mismo salmo,
dice, porque Él no menospreció ni aborreció la aflicción del pobre, ni ha vuelto su rostro de él, sino que cuando clamó a Él, lo escuchó. Y esa parte, ni ha vuelto su rostro de él, me ha recordado que en otras ocasiones, en prédicas que yo he escuchado, hablan de que en ese momento Dios deja de ver a su hijo. Entonces Él vuelve su rostro y Jesús deja de verlo, de tener esa conexión directa con Él. Pero ahí dice que no ha vuelto su rostro. Y en Números 23, versículo 19, algo que hemos escuchado y hemos leído y quizás muchos nos lo podemos hasta de memoria, dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habla y lo hace, su palabra permanece para siempre. Entonces, si estamos leyendo la palabra de Dios, que es la palabra de alguien que no cambia de opinión, y en el mismo capítulo primero dice que se siente abandonado, ni siquiera dice que se siente abandonado, él afirma que está abandonado. Pero después habla de confianza y después habla de que Dios no volverá su rostro. Y si seguimos leyendo en los Salmos, Salmo 94, versículo 14, y vamos a leer y vamos a encontrar muchos más, pero este particularmente, porque Jehová no abandonará a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y entonces, ¿cómo es que en el 22 dice, ¿por qué me has abandonado? Si ya dijo que Él no abandona a su pueblo. Y en el 27:10, otro que también nos lo podemos de memoria, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me ha recogido. Si Él me recoge, aunque todos me abandonen, ¿cómo es que David entonces afirma que está abandonado? Y en el Salmo 9, versículo 10, dice, y los que conocen tu nombre confiaron en ti, porque tú, oh Jehová, no abandonaste a los que te buscaron. Entonces, me vuelven más preguntas. El 94 dice que no abandonará a su pueblo. El 27 dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él no me va a abandonar. El 9 dice que Él no desampara a los que le buscan. Entonces no podemos estar hablando de un David en aquellas ocasiones en donde no lo buscó, que sabemos qué episodio es. No podemos decir que es esa época de David. Y mucho menos podemos decir que Jesús en algún momento no lo buscó, como para que aplique aquí. No desamparaste a los que te buscan. Eso quiere decir que sí desampara a los que no lo buscan, pero no podemos decir que Jesús era esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Y yo le preguntaba al Señor, y cuando quienes tienen la aplicación que se ha hecho para leer la traducción Unidad, en la primera parte, antes de llegar a los libros, habla de por qué específicamente en esa parte no dice abandono. Pero antes de hablar de eso, no sé si ustedes o alguno de ustedes recuerda que Pastor Vladi en algún momento nos decía que esa es una mala traducción, que no era ¿por qué me abandonaste?, era ¿para qué? No sé si alguno lo recuerda. Fue hace años que él nos vino a explicar que era ¿para qué? Y el ¿para qué? Nos habla de propósito. Nos habla de que hay un plan. Entonces Jesús no está preguntando ¿por qué me abandonaste en el papel de víctima? Regresando y retomando ese concepto que nos enseñó Pastor Vladi en su momento, entonces estaríamos hablando de que hay un propósito, porque él entonces pregunta ¿para qué me abandonaste? Pero
estudiando un poquito más, como pastor nos ha enseñado, ¿verdad? Sabemos que el hebreo es un lenguaje, o es un idioma, no sé cuál es la palabra correcta, que se lee de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, que cada letra tiene un significado numérico e incluso tiene un significado musical. Me imagino que el hermano Bernal debe de saber esto más que yo, pero tienen notas. Las letras se pueden tanto contar como cantar. Y establezcamos entonces que es un lenguaje totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos el español, algunos conocemos el inglés, otras más conocen el francés, pero el hebreo es algo totalmente diferente. No podemos o no debemos utilizar el mismo concepto que tenemos de español para entender el hebreo o el arameo, que es el que se utilizó en ese momento. Y sucede que la palabra sabactani, que viene de una raíz aramea, que es shabak, S-H-A-V-A-K, tiene diferentes significados. En efecto, uno es abandono, dejar o abandonar, pero hay otro que es permitir o dejar pasar. Hay otro que es entregar o encomendar. Hay otro que es designar o destinar. Y cuando leí eso, lo primero que pensé fue en que cuando me casé, en más de alguna oportunidad también me preguntaba, ya no está mi papá. Si se arruina algo, ya no le puedo yo llegar a pedir que me ayude a repararlo. Cuando empecé a manejar, que todavía estoy en la etapa de aprendizaje, diría yo, porque tengo, no sé, 3 años, algo así de conducir. Si algo sucede, si veo un piloto, si escucho algo raro, realmente yo no sé, no tengo mucha base para decir esto está pasando. Así como veo que el hermano Jorge, el rapidito se pone ahí y abre y saca aquí, que le saca allá, y que a veces el carro encendido y él está sacándole cosas y a mí me da miedo, pero él sabe lo que está haciendo. Y hay momentos, hay situaciones en donde yo me siento, por la falta de conocimiento y de experiencia obvia, y en ese momento, en los primeros años de mi matrimonio, y todavía a veces en más de alguna oportunidad, yo me gustaría que mi papá esté ahí para que yo le pregunte cómo resuelvo esto, cómo arreglo esto, ¿qué haría usted? Pero ya tengo casi 40 años, hermanos. Ya no es tiempo, ¿verdad?, de que estén esas. Entonces me doy cuenta que no estoy abandonado. Estoy, y lo voy a usar tal cual lo dice aquí, estoy encomendado, estoy asignado de parte del Señor, porque su palabra dice, dejará el hombre padre y madre. Estoy obedeciendo a la palabra, dejará el hombre padre y madre. Entonces estoy en esa etapa en donde estoy listo. Ya fui enseñado, ya fui preparado, ya tuve que haber aprendido a hacer esas cosas. Y si no las sé, pues pido ayuda, le pregunto al hermano Jorge, ya mando alguna oportunidad, le he preguntado algunas cosas, le pregunto al hermano Hércules, que yo sé que ellos saben mucho más que yo en esas cosas y puedo resolver. Pero estoy en la etapa en donde ya no necesito o ya no debo de estar a la par de mi papá, a la par de mi mamá, a la par de mi hermano. Ya debo de estar con mi familia. Pues eso mismo fue lo que pasó con Jesús. En ese momento, Él ya estaba listo para poder realizar ese sacrificio.
Y si recordamos otro sacrificio más o menos similar, vámonos a Abraham. Vámonos y pensemos en Isaac. Isaac estaba en el altar y iba a ser sacrificado, pero él no estaba abandonado, su padre estaba ahí enfrente, literalmente enfrente. Pero Isaac estaba pasando, no se dice después de esa porción, no se puede como vislumbrar qué habrá pensado Isaac, qué habrá sentido Isaac. Hemos estudiado por el silencio que pasó Abraham al subir la montaña, o cuando le pregunta a Isaac que no hay sacrificio, que no hay oveja, que no hay cordero. Podemos inferir un poco lo que pensaba Abraham. Podemos inferir lo que pensaba Sara, que Sara, por lo menos en la palabra, no se dice que se le informó. Pero no hay mucho como para pensar qué pensó Isaac. Y podríamos decir entonces que Isaac estaba abandonado, pero sabemos que no fue así, porque sabemos de que él fue salvado. Así es que con todo esto logré comprender que realmente la traducción correcta, o por lo menos el mensaje adecuado para mí, era el que está en la traducción Unidad. Y si leemos de nuevo Mateo 27, versículo 46 en la traducción Unidad, bueno, comparemos ahora la que conocemos, ¿por qué me has abandonado? Traducción Unidad, por favor. Para esto he sido destinado. Y entonces eso me hizo sentido. No es abandono, es propósito. No es abandono, es propósito. Y entonces, ante cualquier situación en donde yo pueda sentirme solo, en donde yo pueda sentirme abandonado, en donde yo pueda sentirme vulnerable, debo de pensar que es un propósito y que estoy viviendo simplemente una etapa en mi vida que yo necesito pasar. Y para aclararme todavía más esto, veamos qué dice Juan, capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús le respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y ahí me voy a quedar. Yo para esto he nacido. ¿Para qué es esto? Para el sacrificio. Así es que, si él mismo lo dijo, que él había nacido para ese momento, me hace todavía más sentido lo que dice la traducción Unidad, que es lo mismo que el pastor Vladi en su momento nos enseñó cuando nos dijo que no era porque, era para qué. Y en el versículo 10, siempre de Juan, en el versículo 18, está hablando Jesús de su vida y él dice: nadie me la quita, sino que yo la pongo de mi propia voluntad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi papito. De nuevo, ahí está el propósito. Él recibe una indicación, nació para eso, y en Mateo 27, 46, él no pregunta. Según la traducción Unidad, por favor. Él declara, él afirma, incluso la traducción Unidad en esa primera página o primeras páginas dice que él en ese momento es como cuando piensen que todos tenemos sueños, ¿verdad? Todos tenemos cosas que no hemos logrado y de pronto se lo dan. Le dan el puesto que busca, le dan la posición que está buscando, logra hacer lo que ha estado trabajando. Yo cuando he trabajado algún video
y me da trabajo, pero al final lo veo y veo que todo está conforme yo lo tenía en la cabeza. Esa sensación, ese sentimiento de decir, se logró. Ese es el sentimiento que yo debería de tener cuando estoy enfrentando una situación complicada, porque para eso fui creado. Lo dijo Jesús. Y sabemos que por todo lo que habíamos leído anteriormente, el Padre no abandona siempre y cuando lo busquemos. Y aquí estamos para buscarlo. Yo creo que ninguno de los que está acá está sin el ánimo de buscarlo, porque aquí venimos a aprender su palabra. Y entonces regreso a ese momento en donde mi hija no tenía vida aún y me sentía solo, me sentía vulnerable, me sentía abandonado, me sentía que no era lo que estaba supuesto a suceder. Habíamos recibido el milagro de la provisión después de haber pasado 9 meses de oración, en donde un día antes no teníamos todavía nada, estábamos a cero, un día antes. Pocas horas después recibimos la provisión, un día antes que mi hija naciera, sin saber que ese día iba a nacer. No estaba supuesto a terminar así. Ese milagro estaba supuesto a que se contara con alegría, ese milagro estaba supuesto a que se contara con gozo. Pero de pronto estaba yo en una situación en donde me sentí totalmente abandonado. Pero de ahora en adelante me voy a esforzar para que cada vez que yo me enfrente a una situación que no entiendo, que no puedo solventar con mis propias fuerzas, entender que es un propósito, que es un tiempo en donde he sido preparado, Dios ya me calificó, Dios ya me capacitó y que no estoy solo. Así como Isaac, su padre estaba frente a él y él sabía que tampoco él iba a quedar desamparado, que tampoco él iba a quedar burlado. Y sabemos lo que ocurrió. Y entonces, después de haber leído todo esto, de haberme quedado con esta gran tarea para mí, que es que ante cualquier situación difícil, cualquier situación que yo no sepa cómo resolver, en lugar de tomarla como un castigo, o como un abandono, o cualquier adjetivo o calificativo que busquemos, lo debo de pensar como es un propósito. Hay un propósito detrás de esa situación difícil, de esa situación que no puedo resolver, de esa situación en donde mis fuerzas se acabaron. Hay un propósito. Después de haber leído todo eso, se me vino a la mente el canto que dice: cambiaré la tristeza, cambiaré la vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Y entonces me dije, cambiaré el abandono, cambiaré el sentirme víctima, cambiaré la soledad por sentirme escogido, por saber que hay un propósito, por saber que mi Padre ya lo resolvió, y empezar a exaltar el nombre de Dios ante cada circunstancia que yo no pueda resolver. Y después de haberlo cantado en mi mente, pensé cantarlo acá, pero creo que no es necesario. Después de haberlo repasado tantas veces en mi mente, esto lo vengo, digamos que lo recibí el miércoles de la semana pasada, leyendo el capítulo 22
específicamente en la parte de que me enseñaste a confiar desde el vientre de mi madre. Leí todo lo demás y no me hacía sentido que un salmo que empezara o que fuera calificado como el siervo del amanecer empezara tan triste. No tenía lógica en mi cabeza. Era imposible que un salmo que fuera llamado la sierva de la aurora o el siervo del amanecer empezara con ¿por qué me has abandonado? Y ese mismo salmo dijera que Dios me enseñó confianza desde el vientre de mi madre. Y que en el versículo 24 dijera que Él no ha vuelto su rostro. Y entonces aquella explicación que habíamos recibido, que en ese preciso segundo el Padre mueve su rostro y lo deja de ver, tampoco me hacía sentido. Y la misma Biblia nos traduce todo. Si el 9 dice que hemos aprendido a confiar en Él, si el 24 dice que Él no ha vuelto su rostro, si Números 23, 19 dice que Él no miente, si el Salmo 94, 14 dice que Él no abandonará a su pueblo, si el 27, 10 dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo tú me recogerás, si el Salmo 9, 10 dice que no desamparaste a los que te buscan, y regresaba al 94, 14 que dice que no abandonará a su pueblo, entonces no tenía sentido que el Salmo 22, 1 iniciara porque me has abandonado. Y que el Mateo 27, 46, en algún momento yo decía, David siempre en los salmos pasa de la alabanza a hablar él desde su corazón. Entonces en algún momento decía, bueno, lo dijo David, pero Jesús, no puede ser que Jesús lo diga. David, está bien, todos nosotros lo vamos a sentir, nos vamos a sentir así, pero nuestro modelo no es David, es Jesús. Y entonces, no podía ser que Jesús utilizara esas palabras. Y fue cuando empecé a leer un poco más y darme cuenta que el hebreo es un lenguaje que puede decir tantas cosas, incluso a través de diferentes interpretaciones, pero no voy a hablar de eso en este momento, sino que es la misma palabra la que nos dice exactamente qué es lo que pasó. Juan 18, 37 lo dijo, que en ese momento Jesús estaba reconociendo que para esto Él había venido a este mundo, que Él sabía que eso iba a ocurrir, que Él tenía ese propósito. Y Juan 10, 18 también decía que Jesús mismo fue el que entregó su vida. Entonces no es abandono, es propósito. Así es que en cada situación que haga que mi mente piense más de lo necesario, voy a regresar a ese Salmo 94, 14 que dice que Él no abandonará a su pueblo, a ese 27, 10 que dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, me dejaren, con todo tú no me dejarás. Y recordaré que según la traducción Unidad, es un propósito. Y no es nada fácil para mí, que como les he compartido en otras ocasiones, es tan fácil regresar al tiempo de sentirme víctima. Pero tampoco es coincidencia que Él me haya estado hablando particularmente a mí justamente de ese tema. Si usted en algún momento que no sabe cómo resolver algo y quiere agarrarse de un versículo, le sugiero que leamos ese Salmo 22, 1. Y si podemos ver los últimos versículos, por favor. Vamos al 30, versículo 30.
Una descendencia escogida les servirá. Las generaciones proclamarán a Jehová. Vendrán y declararán su justicia a un pueblo que nacerá y le dirán lo que Jehová ha hecho. Hasta ahí. Y le dirán lo que Jehová ha hecho. Ese salmo termina en exaltación. Ese salmo termina en alabanza. Por donde lo vea, si decía ¿por qué me has abandonado? Si decía ¿para qué me has abandonado? O si decía por esto me has escogido. Es lo mismo. Es ver lo que el Señor ha hecho y el propósito que hay detrás de cada situación. Ese es el mensaje que el Señor puso en mi corazón, hermanos. Y oro a Dios para que lo bueno de su palabra sea aprovechado, que se deseche todo aquello que no viene de parte de Dios, como hemos aprendido, y que lo utilicemos, que lo pongamos en tierra fértil, que lo pongamos por obra. Amén. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Vamos a pedirle a los hermanos del diaconado que se acerquen mientras usted saca la ofrenda que traía desde su casa, como lo hemos aprendido. Señor, te agradecemos porque tú eres fiel. Te agradecemos, Señor, porque eres leal, porque tú no mientes, porque ya nos diste tus promesas, Señor, porque ya nos diste la victoria, Señor. Te agradecemos porque ya nos diste el método para ser prosperados, para ser bendecidos. Te agradecemos, Señor, bendito es tu nombre. Declaramos que esta semilla, esta ofrenda o este diezmo que traemos a tu altar, tú lo recibes, Señor, con olor fragante. Declaramos, Señor, que la compuerta de los cielos se abre como tú lo has prometido y que podremos ver en esta tierra de los vivientes la medida buena, apretada, remecida y rebosante. En el nombre de Jesús, amén.